Estamos aquí con el maestro Jorge Rubio, que nos va a explicar un poco la historia del huichol. ¿Podría explicarnos la historia del huichol? Bueno, más que la historia, porque ellos cuentan su propia historia a partir de los mitos, ¿no? Como el mito de creación, donde ellos y ellas piensan que dentro de su mundo lo que hay es una diosa primera, ¿no? Y entonces esa diosa primera lo que hace es, como no había mundo, no existía nada más, que existía solamente el agua, no había lugar para que existieran el hombre y la mujer Virrácura, que en realidad es el nombre tal cual de los huicholes, ¿no? Entonces la diosa primera lo que hizo fue tomar el agua del mar, la chocó contra sí misma y nació la primera piedra, que es la piedra blanca de San Blas, ¿no? Ahí en la parte de la costa aparece esa. Cuando se da cuenta que no van a caber ahí los huicholes, se corta su cabello y con él empieza a tejer el mundo. Entonces se corta su cabello y con su trenza empieza a tejer el mundo para que los huicholes puedan habitarlo. Y los primeros huicholes y huicholas atraviesan el mar como serpientes. ¿Qué pasó después con estas serpientes? ¿Eran aterradoras? No, es que es curioso, ¿no? Porque al final esta parte de que si son aterradores los seres o no, tiene que ver como desde la visión del propio ser humano y sobre todo de la mayoría de los que vivimos en las ciudades, ¿no? Porque, por ejemplo, en comunidad o en comunidad indígena, fuera de la ciudad, pues no hay esa percepción tampoco de las serpientes, ¿no? Porque al final son otros de los seres vivos. Entonces, cuando tú haces una milpa, lo que piensan los huicholes y muchas de las comunidades indígenas es que la milpa es vida en general. Entonces, tú pones una semilla y ya creció el maíz, pero esa semilla llegó y se la quiso comer un ratón de campo o se lo quiso comer la zarigüeya, pero ya llegó la zarigüeya y entonces traía semillas en sus patas, por ejemplo, de quelites, o traía otras cosas y crecen los quelites que también nos comemos y la serpiente llega y se come a la zarigüeya. O sea, en fin, es un ciclo, ¿no? Entonces no los piensan como aterradores, pero aparte tampoco eran aterradores. Ellos cruzan como serpientes acuáticas y cuando llegan a la tierra se convierten en otro tipo de animales, ¿no? Que al final tiene que ver con pues, el ser humano, ¿no? Hombres y mujeres, y que en algunos momentos cuando empiezan sus peregrinajes también ellos tienen procesos de transformación en que a veces son aves como el colibrí, ¿no? O sea, dependiendo de las características de cada persona, es como una de las cosas que se atribuyen. ¿En qué consiste el taller que usted da? Mira, acá en la feria lo que estuvimos haciendo un poco es tratar de enseñarles la parte más básica del arte huichol, ¿no? Que sería el tipo de material, ¿no? Que en este caso se utiliza, por ejemplo, una tabla o un pedazo de MDF, que es la superficie donde vas a colocar la chaquira, pero después es tener a la mano un lápiz donde vas a trazar, por ejemplo, todos los símbolos que quieres poner, que si puede ser que si un colibrí, que si un venado, que si una serpiente, un escorpión, o hubo caso de otros compañeros y compañeras que estuvieron haciendo flores, hicieron mariposas, en fin, diferentes cosas. Y entonces es explicarles eso, que primero tienen que hacer ese trazo, después sobre ese trazo le pusieron cera de Campeche, que la cera de Campeche básicamente se obtiene de las abejas, ¿no? Es de los panales, es como esa manteca que tiene el panal, de ahí se obtiene. Y ese es el adhesivo que se utiliza para poner al último la chaquira y el hilo. La chaquira es de vidrio y bueno, estuvimos trabajando un ratito así con ellos y también eso, ¿no? O sea, contando algunas de las historias de los propios huicholes. Pero que creo que tiene que ver, y varios lo comentaban, que con este proceso también de que a la hora de que ellos lo hacían se daban cuenta de que pues sí tiene su chiste, sí es un trabajo, sí lleva tiempo, es tardado, no es cualquier cosa, y entonces decían, ay no, ya no le voy a decir al huichol cuánto es lo menos, ¿no? Porque acostumbramos a hacer eso porque pensamos que es sencillo, pero no, para nada es sencillo. ¿Se va a dar otros días los talleres? Sí, vamos a estar acá de toda la feria del libro. Y estamos de lunes al próximo domingo. Para que nuestros oyentes y yo podamos contactarlo, ¿podría decirnos sus datos de contacto de Facebook, Instagram o Roblox o donde sea? Mira, el colectivo se llama La Magdalena Gráfica. Así nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram.
Y bueno, de ahí ya de repente también hay algunos que otros donde puedes hacer la afiliación a los diferentes compañeros, ¿no? A Carlos Miguel Melgar, a Maribel, a Ivanova, o sea, todos tienen ahí más o menos como sus contactos y de ahí pueden empezar a ver tanto las cosas que se hacen de arte huichol, como las cosas que se hacen en cartonería, como las cosas que se hacen en grabado, ¿no? Tanto en grabado en relieve como en hueco grabado. Bueno, ¿cuándo empezó la Magdalena Gráfica, señor? Ay, la Magdalena Gráfica lleva alrededor ya como Magdalena Gráfica, como unos 4 o 5 años más o menos. Y que no era solamente la Magdalena Gráfica, al principio nada más era la Magdalena, porque nos dedicábamos a hacer más cosas, como lo que te decía, ¿no? Cartonería, y trabajábamos mucho lo que era el proceso para Día de Muertos, ¿no? Entonces hacíamos cartonería, tapetes de acerrín, portones, florales y de cuánta cosa. Y de repente, sí, un montón de cosas, y de repente más bien como vino esta cosa de la pandemia, ¿no? Este proceso, de repente como que los compañeros se fueron más, se fueron inclinando más hacia la parte de la gráfica y bueno, pues empezaron a participar de diferentes exposiciones, espacios, de venta, de talleres y demás. Entonces, pues como lo que les abrió como esa línea de chamba o de trabajo, pues fue la gráfica, le terminaron poniendo la Magdalena Gráfica. Bueno, esto ha sido todo por Unidad Parlamentaria. No olviden, si quieren ver más reportes, visiten la página de Unidad Parlamentaria.